Agradeciendo su preferencia y su sintonía TN23, este sistema de noticias novedoso que ahora usted tiene en su casa. Sintonícenos canal 23 UHF, también estamos en los sistemas de cable en todo el país. Ahora iniciamos el rostro de la noticia, son 30 minutos dedicados al análisis de los temas más importantes para nosotros los guatemaltecos. El de hoy, de suma importancia, el reciclaje en Guatemala. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuánto sabemos nosotros sobre el reciclaje? ¿Qué beneficios le produce a usted, le puede producir, o bien al país en general? Hay muchas dudas sobre el reciclaje, pero hoy serán resueltas porque nos acompaña Jalil de León. Él es director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca del Plástico. Bienvenido entonces. Buenas tardes. Disponemos de este programa por completo para que usted nos empiece a contar el reciclaje en sí, qué es y en Guatemala cómo se maneja. Pues muchas gracias. El reciclaje lo que busca es transformar determinados materiales en algunas materias primas que sirvan para elaborar otro tipo de materiales. Entonces, digamos, uno recibe una botella de PET, por decir un ejemplo, de plástico, como la del agua, la de las gaseosas, y esta pasa por un proceso industrial de limpieza al 100%, ¿verdad? Porque es botella a botella, se transforma nuevamente en resina y eso se sopla nuevamente como botella, para dar un ejemplo. Pero así como esto se hace reciclaje de baterías, reciclaje de metales, reciclaje de madera, en fin, de vidrio, todo lo que pueda ser reciclable tiene un potencial para transformarse. Usted ya mencionó entonces los productos que son reciclables, pero ¿cuáles no son reciclables? Bueno, hay una serie de requisitos a cumplir para determinados, dependiendo de cada uno de los procesos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, digamos, si vamos a hablar de los metales, estos se clasifican en los que son, eso es un poco más complicado, los ferrosos y no ferrosos. En nuestro país es más fácil decir esto es chatarra o esto es lata de aluminio, ¿verdad? Pero dependiendo de los materiales se van clasificando. Hay todo un trabajo muy importante que hacen pues muchos ciudadanos guatemaltecos, héroes del ambiente, ¿verdad?, que transforman esos productos en nuevamente materiales útiles. Gracias. Usted es el director ejecutivo de una asociación guatemalteca del plástico. ¿Qué es esta asociación? ¿Cuándo nace? ¿Cuál es su espíritu? Sí, muchas gracias. El tema de lo que trabaja el sector de plásticos en general, el sector de plásticos consciente que hay una necesidad de hacer un aporte positivo para tener una Guatemala limpia. Hace 8 años se constituyó en los distintos empresarios de los distintos productos, desde los que venden materia prima, fabrican productos diversos como las bolsas, las palanganas, las botellas, los sacos, hasta quienes reciclan. Se conformaron todos juntos en un sector y pues están trabajando distintas iniciativas para ayudar a tener una Guatemala limpia, ayudar a que nuestro país sea ordenado, que tenga una población educada y un ambiente saludable. ¿Cuál es el objetivo final, el ideal al que quisieran llegar? Tener una Guatemala limpia. ¿Y cuáles son los avances a este momento? Bueno, para todo esto pues se ha requerido de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha inversión. Se tienen distintos programas. Quizá el que reviste mayor importancia es el programa educativo. Uh-huh. Se diseñó un programa educativo enfocado en niños del segundo ciclo, 4º, 5º y 6º grado de primaria. ¿Qué es lo que se hace en este programa? Se capacita a los docentes a la utilización de una serie de materiales. Se tiene un manual, se tiene un póster, se tiene un CD, un video, y esto sirve como herramientas didácticas que les sirven a los maestros en los distintos cursos que se tienen en los pensa de estudios, ¿verdad?, en los materiales de estudio. Por ejemplo, se hacen comparaciones entre cuidar el cuerpo humano y proteger el planeta, ¿verdad?, que hay ciertas similitudes en lo que se hace. Se invita a los niños y a los docentes a transformarse en héroes del ambiente. Hay una frase muy trillada que se repite mucho, que dice que
las poblaciones más limpias no son las que más se limpian con la escoba, sino las que menos se ensucian. Y esto aplica para nuestros hogares, centros educativos, lugares deportivos, lugares de recreación, ¿verdad? Incluso los niños más pequeños, ¿verdad? Que ellos son el futuro y también son el presente. Ellos marcan ya la pauta de esa mentalidad ecológica y a favor del ambiente, de tratar pues de no ensuciar y de mantener un país limpio. ¿Quiénes aportan los recursos económicos para estos programas? Específicamente son los empresarios del sector, ¿verdad? No todos están involucrados con el tema de reciclaje, pero todos aportan de mes a mes una cantidad de dinero que sirve pues para desarrollar el programa educativo, los manuales. A estas alturas el programa comenzó en abril del año 2013, llevamos 38,000 niños capacitados, 2,000 docentes han recibido la formación del material y adicionalmente tenemos en las empresas una fuerza de trabajo de 1,000 personas quienes también han recibido la capacitación y que también a lo interno hacen sus propios programas de capacitación. ¿A qué países o a qué sociedades podemos ver nosotros como un ejemplo que hacia allá quisiéramos llegar? Mire, esa es una excelente pregunta. En realidad, a lo que uno soñaría es a los países europeos o a algunos países de Norteamérica, ¿verdad? Donde las ciudades se mantienen limpias, las poblaciones están limpias y la gente hace su parte. Solo con el hecho que yo en casa separe los residuos de lo reciclable y no lo que no es reciclable, ya hicimos nuestra parte, ¿verdad? Otra cosa que las autoridades en nuestro país llaman, otro aspecto que hacen una conciencia a las autoridades ambientales, es apagar la tasa de recolección de residuos, ¿verdad? En nuestro país, por diversas circunstancias, no todas las personas lo pueden hacer, pero lo ideal sería que todos lo hiciéramos, porque es una forma pues de coadyuvar y de colaborar también en una sociedad pues más limpia. Estos países nos deben llevar una enorme ventaja. ¿Cuándo aproximadamente habrán empezado ellos con este espíritu del reciclaje? Mire, estamos hablando no hace mucho tiempo, serán unos 40 años. Hablamos de una generación anterior, pero los avances y los logros son muy notables. Incluso nosotros lo hemos visto, como usted me planteaba qué programas hay, qué proyectos. Hay uno que tenemos que se llama Reciclando en Pasos y Pedales, el ramal de Avenida de las Américas. Desde julio del año 2013 se colocan estaciones para separar residuos de lo reciclable y lo no reciclable. ¿Cuál era el tema? Uno caminaba en Pasos y Pedales y encontraba todas las gracias de las mascotas que llegan. Y comenzamos a promover, ¿verdad? Utilicemos una bolsa, captemos el residuo de nuestro animalito y ubiquémoslo en el recipiente adecuado. Y hemos visto cómo en cuestión de meses ese ramal de las Américas se limpió completamente. Soñamos con llevarlo a los otros ramales, pero el tema es que es complejo en cuanto a la inversión económica, pero estamos en la mejor disposición y hemos visto cómo la población con unas pequeñas instrucciones, porque en ese sentido la municipalidad colocó un programa de voluntarios llamados Los Jaguares para orientar a la gente y decirle, mire, aquí va esto, y verá que ha funcionado más bien de una forma muy, muy interesante, y eso nos da la pauta. Hemos visto también en los programas educativos en las escuelas, lo que le comentaba de los maestros capacitados, son maestros de escuelas y de colegios, y ellos implementan a lo interno un programa de interés, un programa ambiental de interés, pero se mira cómo las escuelas cambian. Incluso tenemos un caso de una escuela San Cristóbal el Bajo, la aldea San Cristóbal el Bajo en la antigua Guatemala. Toda la población se ha volcado en el programa de reciclaje y han logrado tener una comunidad muy linda, más limpia. Claro, hay un liderazgo. La profesora es muy entusiasta, la directora de la escuela, los maestros, pero de verdad han transformado su población. Ellos son un ejemplo. De por sí la semana pasada, que fue el Día de la Educación Ambiental, hicieron una marcha, llegaron las autoridades y se mira cómo una semillita fructifica
para dar algo muy positivo para nuestro país. El sector empresarial hace lo suyo, por lo que usted nos está contando, y hay algunos ejemplos también de otras personas que toman la iniciativa, pero en su contraparte, digamos, el gobierno central y los gobiernos municipales, ¿cómo están reaccionando? ¿Están cumpliendo las leyes? ¿Necesitamos más leyes? Mire, afortunadamente hemos visto a lo largo del desarrollo de los programas y los proyectos cómo las autoridades gubernamentales se interesan por el proyecto y se suman, porque entienden que es un tema de país, un tema de fondo y es un aspecto educativo tan importante. Y lógicamente pues ellos tienen pues un picaporte muy importante y ellos pues también hacen, claro, quisiéramos que se hiciera más, pero ya hay por lo menos un espíritu de colaboración y de que trabajemos juntos. Porque en el tema ambiental la ventaja es que lo que sumamos son aliados, voluntades, ¿verdad? Y creo pues que ha habido un rol que puede ser más preponderante, que puede ser más importante, ¿verdad? El Ministerio de Educación es quien tiene el garante de la educación ambiental, el Ministerio de Ambiente es el rector en materia sectorial, las municipalidades pues en las circunscripciones, y por cierto, las municipalidades que estuvieran interesadas en que lleguemos con el programa, pues en la mejor disposición de hacerlo, ¿verdad? Gracias. En este momento iremos a la pausa, pero volvemos de inmediato hablando sobre el reciclaje y en el siguiente bloque hablaremos también sobre lo que usted puede hacer para reciclar y aquí también resolveremos la duda sobre si es posible que usted obtenga algún beneficio económico al reciclar. Volvemos de inmediato. Las noticias a nivel mundial se producen minuto a minuto. En TN23, usted se actualiza con la información más importante a nivel mundial. Actualidad Mundial. Lunes a viernes, 8 de la mañana por TN23. Todo noticias, 24 horas. TN23 Todo Noticias sigue ampliando la información con una emisión más a las 8 de la noche, en vivo y en directo con Corina Ardón. Ahora TN23 con más noticias, más información del acontecer nacional e internacional las 24 horas del día. Una emisión más a las 8 de la noche, en vivo y en directo. Solo en TN23 Todo Noticias, 24 horas. Búsquelo con su operador de cable local. Esta semana en Alba Cinema te presentamos las mejores producciones del séptimo arte. Disfrútalas en Alba Cinema. Galaxia La Picosa 88.5. Siempre sonando como a ti te gusta. Solo Picosas. Solo en el 88.5. Escucha lo más picoso. Quédate con nosotros. Los temas más importantes que inciden en la vida de los guatemaltecos son analizados por expertos en el Rostro de la Noticia. Iniciamos el Rostro de la Noticia. Aquí analizamos las temáticas más importantes para los guatemaltecos. El Rostro de la Noticia. Ahora el Rostro de la Noticia a las 4 de la tarde, solo por TN23. Continuamos en TN23 y en el Rostro de la Noticia, hoy hablando sobre el reciclaje en Guatemala, que se está haciendo de parte de cada uno de los sectores, en este caso la visión del sector empresarial, porque nos sigue acompañando Jalil de León, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca del Plástico. Nos quedamos con el compromiso en el anterior bloque de decirle a nuestros televidentes cómo pueden beneficiarse, cómo pueden participar en el reciclaje. Sí,
Pues en el reciclaje, la ventaja es que quien quisiera tener una microempresa, una empresa de reciclaje, pues la verdad es que lo que se requiere es voluntad, ¿verdad? Lo que se ha visto es que muchas personas tienen estrategias bien interesantes, van a lugares deportivos, captan materiales de lugares deportivos, parques públicos, calles, ¿verdad? Lo que hablábamos del tema de pasos y pedales, ¿verdad? Ahí acopiamos lo que se junta, digamos, y hay gente que llega y toma esos materiales, ¿verdad? Eso es una estrategia también social, ¿verdad? En que la gente puede agenciarse pues de quetzales a través de la labor de reciclaje, ¿verdad? Pero ahí, como le digo, lo que se requiere es la voluntad de hacerlo. Gracias. En la logística de las empresas, ¿cómo obtienen el material a reciclar? Es decir, ¿la gente los llega a dejar a determinados puntos o salen de los basureros, como el basurero de la zona 3, por dar un ejemplo? Sí. Ahí usted planteó dos estrategias de las tres que existen. Una es lo que usted comenta, ¿verdad? Hay personas que se dedican a copiar y que lo llevan a las empresas. Algunos, pues dependiendo de su estrategia, ¿verdad?, copian en centros comerciales, en condominios, en colonias. Otros, también hay una labor en los vertederos, ¿verdad?, de que la gente capta los materiales, los clasifica y los lleva. Y la tercera, pero esto es para lo que se llama el material post-consumo, luego del consumo. Hay otra parte de material que se recicla, que es el postindustrial, que es lo que en algún proceso productivo queda como residuo y tal vez ya no lo van a utilizar en ese proceso, pero sí en otra empresa. Entonces lo llevan a los lugares y ahí se procede ya el reacondicionamiento del material. Tras procesar entonces estos materiales, me imagino, vuelven a las calles convertidos en otros artículos. ¿O cuánto de esto también va para exportación? Tiene razón. Hay una gran cantidad que se utiliza, digamos, para aplicaciones nacionales, pero también hay una gran cantidad de residuos que se exportan. Solamente en el año 2014, para comentarle, ¿verdad?, fueron 42 millones de dólares los que se exportaron de materiales reciclables. Estamos hablando de más de 38.500 millones de libras, de libras, que se lograron reciclar, ¿verdad? Y esto creo que son números muy positivos y que muestran también cómo la sociedad guatemalteca está haciendo una labor muy importante para lograr cubrir la necesidad en el país, pero también para exportar. ¿Cómo se va este producto? Es decir, ¿se va en bruto o ya en artículos y hacia dónde va a parar? Bueno, pues se va nuevamente en varias fases, ¿verdad? Una fase es cuando se hacen como las pacas, digamos, como las cajitas. Eso puede ser una forma. Otro, dependiendo del valor agregado que se le quiera dar, se muele y salen las hojuelitas, como las del cornflakes, ¿verdad? Los flakes le dicen a las empresas. Otra etapa es hacer resina, transformar eso en material prima para nuevos productos. Y la otra también es en producto como tal, ¿verdad? Hay aplicaciones muy interesantes de utilización de material reciclado para fabricación de bolsas, para basureros o recipientes de basura, para palanganas. En fin, hay una serie de aplicaciones. Hay una aplicación plástica tipo madera, ¿verdad?, que ya asemeja y que tiene unas aplicaciones sumamente interesantes de durabilidad, de resistencia, de color, ¿verdad?, que también ya en nuestro país hay una iniciativa pues bien interesante, de futuro, vanguardista, que ya está tratando de crear aplicaciones industriales de puro reciclaje de plástico, ¿verdad? ¿El reciclaje del plástico es infinito o tiene algún límite? Pues los materiales llega un momento donde hay algún tipo de degradación y hay que agregarle determinada materia prima nueva, o bien acerrín, ¿verdad? Esa aplicación que le decía tipo madera, hay alguna que se le pone acerrín, ¿verdad? Pero en realidad lo que se busca es alargar la vida
recordemos que este es un material muy rico en aplicaciones y también muy rico como fuente energética, pero ya lo energético ya sería como la opción final. Lo que buscaríamos es tratar de tener un programa, en Europa se está impulsando, se llama Cero Basura, ¿verdad? Donde todo se transformara en materia prima útil, porque eso ya es una sostenibilidad y es un paso hacia el futuro. Ahora bien, ya hablando de nuestra conciencia ambiental, de la de cada uno de nosotros, ¿qué pasa con estos productos de plástico si es que no se van al reciclaje? ¿A dónde están yendo a parar? ¿Qué daños están causando al ambiente? Aquí la idea sería que se lograra reciclar todo, ¿verdad? Pero si no se logra reciclar, otras opciones que se tienen en casas es la propia reutilización, ¿verdad? Los guatemaltecos son bien ingeniosos, ¿verdad? Toman una botella de PET, la transforman en flores, en lámparas. Hay una aplicación muy linda en que se asolean las botellas con agua adentro. Es purificación o sanitización tipo SODIS, y el agua se mantiene potable solo con el poder del sol, ¿verdad? Con la purificación que dan los rayos solares. Lo que buscamos en el caso de los productos plásticos es que todos lleguen a su destino idóneo, ¿verdad? Pero lógicamente, usted lo decía hace un rato con mucha sabiduría, hay un rol bien importante del gobierno y de las municipalidades. Nuestro país necesita de vertederos controlados, ordenados, de rellenos sanitarios bien manejados, y ese es un rol, pues, en el cual se puede hacer una alianza, pero el rol más importante, más toral, es la facilitación que el gobierno pueda dar para esto. Podemos decir que los llamados guajeros, quienes seleccionan desechos en estos lugares, los basureros, son muy importantes en esta cadena. Son importantes. Los guajeros son los ingenieros sanitarios de esta sociedad, ¿verdad? Los que hacen esa labor importante de separación de los residuos. Yo hago a veces la reflexión, si no existiera el guajero, ¿cómo estaría nuestro país? Tal vez no sería tan lindo, pero la labor que se hace es muy importante, muy fundamental para nuestra sociedad. Reiteremos entonces para nuestros televidentes el uso del reciclaje de los productos, especialmente el plástico. ¿Qué beneficios se le puede dar? ¿Qué tiene y qué debe saber el ciudadano guatemalteco, tanto el que cuenta o paga un servicio de recolección de basura como el que no? Claro. Bueno, en primer lugar, pues alargar la vida útil del producto. El segundo aspecto que el reciclaje de plásticos tiene positivo es que crea fuentes de trabajo. Adicionalmente, algo que se considera un desecho, un residuo, se transforma en una materia prima útil. Hay una serie de ahorros de agua, de energía principalmente. El reciclaje de plásticos genera un ahorro de energía bien amplio, un ahorro también en cuanto a disminución de huella de carbono. En lugar de estar emitiendo toneladas de dióxido de carbono, cuando reciclamos plástico, son millones de toneladas las que se ahorran. En fin, que estos aspectos de reciclaje son bien importantes, pero lo que requieren es que como sociedad nos involucremos. Hay personas que queman su basura. ¿Qué pasa cuando queman el plástico? Lo ideal es no quemar la basura, ¿verdad? Hay otras formas de utilización de la basura. Digamos, nuestra basura es muy rica en materia orgánica y de eso se puede generar compost, ¿verdad? Casi el 50% de los residuos de todo el país son orgánicos, ¿verdad? Lo ideal sería no quemarlos, sino transformarlos en compost, que es tan útil, en biogás, en todas estas aplicaciones interesantes e importantes. Cuando se hace quema de material plástico, lo ideal es que se haga en condiciones controladas, que se llegue a las temperaturas idóneas para que todo el poder calorífico que tiene, pues se implemente. Hay una empresa, no le vamos a hacer propaganda, ¿verdad?, porque no ese es el propósito, que lo que hace es el coprocesamiento de los materiales. ¿Qué hace? Lo muelen de tal forma que se utiliza en determinados procesos que utilizan calor y pirólisis, y ahí en condiciones controladas se logra pues una incineración en óptimas condiciones y que aprovecha todo el poder calorífico. ¿Qué otros proyectos tienen en mente para este año, tanto educativos como si hay de otras ramas? Le habíamos comentado el tema de las escuela primaria. Quisiéramos llegar a la educación secundaria,
quisiéramos llegar al diversificado. Ya con estudiantes universitarios ya estamos trabajando. Esta semana comenzamos una colaboración en esta semana científica de la investigación que se está dando en la Universidad de San Carlos, en un consorcio de distintas universidades. Estamos trabajando con Enactus, también en sus programas que hacen reciclatones. Pero ¿a dónde vamos este año? Es a trabajar en educación básica y educación media, ¿verdad? Y cuánto quisiéramos tener también una campaña para las amas de casa. Las amas de casa tienen un rol súper importante desde la educación de los chicos hasta la separación de los residuos. Entonces quisiéramos pensar en ese público objetivo tan fundamental que son pues las reinas del hogar, ¿verdad? Y pues buscar una forma de acercarnos a ellas y de tener pues programas que sean de beneficio para este sector de la sociedad. Gracias, tenemos un minuto para concluir. Por una parte sus consideraciones finales y por otra parte, ¿cómo puede el guatemalteco involucrarse más? Bueno, pues ¿cómo nos podemos involucrar? ¿Qué podemos hacer? Pues haciendo nuestra parte. Ese es el sueño que nosotros tenemos, que toda la sociedad guatemalteca se involucre en hacer acciones a favor del ambiente. El ambiente es de todos y por lo tanto todas las acciones que nosotros hagamos, por pequeño que sea, es una acción, una actividad que va a ser en beneficio del planeta y para garantizar el futuro y un buen futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos. ¿Quién podría o debería impulsar una iniciativa ya usada en otros países, la que se ha mencionado aquí, de tener distintos recipientes para distinto material? Mire, aquí desde la casa. Las municipalidades, en su circunscripción, el Ministerio de Ambiente, en las ordenanzas nacionales, el Ministerio de Educación en los centros educativos, las universidades también. En fin, es una labor social, ¿verdad? Donde todos estamos involucrados. Muy gentil. Gracias a usted, licenciado Jalil de León, por estar con nosotros, dándonos a conocer este panorama tan amplio sobre el reciclaje. Así que esperamos todas sus dudas hayan quedado resueltas y, como bien se ha dicho en este programa, todos estamos involucrados con el medio ambiente. Como siempre, agradezco su preferencia, lo invito a quedarse en esta frecuencia 23 UHF. Vienen noticias y vienen programas que le van a interesar mucho.